Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Huenui. Desde acá, de Pu Mapuche, Guarria Meu Muliaín, nuestro programa Mapuche de la Guarria. Hoy en este programa número 25. Mire, tantos programas ya llevamos en el aire conversando, hablando de nuestros temas, compartiendo noticias, música, cultura, temas interesantes de nuestro pueblo. Hoy, Pupeño y Gramien, la verdad es que vengo con mucha alegría, con mucho nehuen, con mucha satisfacción por lo que ha sucedido en todos estos días, por el respaldo recibido en muchos territorios por la causa de Macarena. El día jueves se cumplió el tercer aniversario de la muerte de Macarena, ocurrida en Tranqui el año 2016, un 22 de agosto. Desde esa fecha, reclamando por verdad y justicia. Desde esa fecha, una cantidad de incongruencias que se han dado en la Fiscalía de Panguipulli, en los tribunales de este país, donde ha quedado demostrado que los mapuches no somos iguales ante la ley, ante esta ley de este Estado chileno. Y la verdad es que cuando se trata de investigar muertes donde aparece afectado un mapuche, no tiene la misma agilidad que cualquier winca con dinero. Y eso sin duda que en este caso queda graficado en estos 3 años en este proceso, donde primero se intenta cubrir una muerte con un manto de mentiras y se dice que esto fue un suicidio. Pero en el transcurso del tiempo hemos logrado demostrar científicamente, ya no el tema del sentimiento, ya no solamente el reclamo de la familia o sus amigos, sino que científicamente a través de peritos internacionales, que Macarena estaba muerta cuando la colgaron. Así queda demostrado en el metaperitaje de Luis Rabanal, así queda demostrado en la segunda autopsia que el doctor Rabanal también hace, y así queda demostrado en el informe de los tejidos que hace la doctora Carmen Cerda. Ambos forenses reconocidos a nivel internacional, con mucho prestigio, y que dicen y coinciden en que efectivamente Macarena era una persona que ya estaba muerta cuando la colgaron. Esta verdad que hemos logrado demostrar, hoy día el Estado la tiene que asumir, además de hacer justicia. Hoy ese reclamo de justicia ha estado por todos los territorios, desde Chiloé, Puerto Montt, Valdivia, Osorno, Panguipulli, Temuco, Concepción, Valparaíso, Talca, Linares, Curicó, Santiago. Y en todos estos lugares el reclamo fue el mismo: hacer justicia, porque hoy día se ha demostrado de que efectivamente esto fue un asesinato cobarde a una mujer que fue asesinada delante de su hijo de 1 año y medio. Entonces, y decía que estoy contento porque aun cuando seguimos sintiendo pena, dolor, mucha rabia, lo que nos tiene contentos es el respaldo que hubo a nivel nacional de esta causa y que quedó demostrado en las diferentes movilizaciones, y que donde en muchos lugares que ya nombré se manifestó la voz, la decisión, el reclamo de mucha gente porque efectivamente se haga justicia. Porque además Macarena fue el punto de partida para muchos otros suicidados que han venido después, y por lo tanto hoy día se hace necesario, urgente, aclarar y hacer justicia en este caso, y que esto pare, que no sigan habiendo nuevos dirigentes sociales suicidados, nuevas mujeres y hombres mapuches suicidados, y esto tiene que terminar. Entonces, y a esa causa mucha gente adhirió y mucha gente respaldó,
En el caso de Santiago hubo mucha gente que salió a pegar afiches a las calles y que efectivamente son gente común y corriente, no son especializados, pero ahí tuvieron hombres, mujeres, niños, jóvenes saliendo a la calle a colocar los afiches de Macarena para convocar a un gran acto en Santiago en el Museo de la Memoria. La verdad es que fueron muchos los artistas que se comprometieron, fue mucha la gente, las instituciones que se comprometieron en esto. Por primera vez tuvimos que decir a algunos artistas muchas gracias, pero no es posible incorporarte porque ya está la parrilla completa, no tenemos tiempo, en fin, y dar explicaciones. Pero tuvimos que escoger y tuvimos que hacer esa selección que no nos gustó, pero porque cada compañero que hay artista que llegó a ofrecer su trabajo, su arte, lo venía a hacer con el corazón, lo venía a hacer así con la decisión de aportar a una causa noble. Y tuvimos que decirle que no, a muchos. Entonces, mis disculpas para ellos, pero también esta explicación porque había que de alguna forma armar este acto. Y lo hicimos. Y el Museo de la Memoria por primera vez abrió sus puertas a una causa tan noble como esta. El año 2018 el Museo de la Memoria abrió las puertas a los temas de los pueblos originarios. Y hoy día abrió las puertas a la causa de Macarena Valdés. Y la verdad es que con mucha emoción, con mucho agrado tengo que decir que el Museo de la Memoria se repletó. Muchas organizaciones trabajaron, la disposición de mucha gente se manifestó ahí. Y esa noche, esa tarde, noche, mucha gente, muchos peñis con su arte llegaron ahí a colocarse al servicio de esta causa y actuaron gratis y muchas veces se financiaron su traslado y todas sus cosas y estuvieron ahí con toda la energía. Entonces, para ellos, mis agradecimientos. Para ellos que repletaron eso, mis agradecimientos. Y a estas mujeres que salieron a pegar afiche, oye, mi cariño eterno. Pero también así como existe este esfuerzo, este respaldo por la vida, existe la antítesis de la vida. Aquellos que no les gusta ver a la gente feliz, aquellos que generan los dramas del pueblo. Aquellos fueron los cobardes que ese día nos bombardearon en el Museo de la Memoria, que nos lanzaron bombas lacrimógenas al interior del Museo de la Memoria, y que usted puede ver en estas imágenes, que la gente tuvo que salir del museo, un museo que estaba lleno de gente, 8.000, 10.000 personas, no sé, pero por ahí, y tener que salir abruptamente porque Carabineros decidió por algún motivo bombardearnos el acto, y algunas bombas cayeron sobre la gente e incluso alguna cayó sobre el escenario. Eso es una represión demencial. Eso grafica lo que pasó también en Temuco, donde este gobierno también ordenó la represión y detuvieron a mi hijo en la mañana. Y eso grafica también la detención de otros peñas y también que tuvieron que pasar por las comisarías y por la detención en Temuco. Entonces, hoy día seguimos reclamando justicia, verdad y justicia, pero también hoy día reclamamos que el gobierno tiene que parar la represión al pueblo mapuche. Lo que pasó en el Museo de la Memoria fue la guinda de la torta. Aquí no hubo miramientos de que hubieran familias completas, de que hubieran niños, guaguas. 10 de la noche teníamos guaguas en el salón de foros repletos de madres con sus niños para protegerlos de los gases lacrimógenos. Y tuvimos una guagua a punto de morir. Y eso es responsabilidad de quienes ordenaron la represión y tienen que hacerse cargo de eso. Entonces, ¿hasta cuándo en este país? Por eso mis palabras son de molestia, de indignación por el tipo de autoridades que dirigen hoy día este país.
¿A quién se le ocurre? ¿A qué mente enferma se le ocurre reprimir de esta forma donde hay niños, donde hay guaguas, donde hay gente mayor? La verdad es que realmente uno no puede pensar otra cosa que son mentes enfermas, que están desequilibradas, que algo pasó en sus cabezas que ordenan hacer estas cosas. Es bueno que usted vea las imágenes de lo que pasó en el Museo de la Memoria. Ellos generan la violencia, ellos son. Compañeros y compañeras, vamos saliendo con calma, que lleguen bien a sus casas, les agradecemos la disposición. Mantengan la calma y vayan saliendo. Tengo que cancelar el evento de la maga porque los pagos tiraron. Compañeros, compañeras, Peña también, retirarse con calma, que nadie se vaya a accidentar, cuidar a los niños. Esta es una nueva agresión del Estado en contra del pueblo mapuche, en contra de los hoy día estamos haciendo un acto pacífico, donde se expresaba cultura, donde se expresaba una forma de vida. Aquí usted puede ver que no hay ninguna provocación. Aquí nadie estaba agitando proclamas contra carabineros, nadie estaba insultando, nadie estaba lanzando nada. Era gente que estaba viendo un acto cultural, artístico-cultural, de denuncia por un crimen, y que le llueven bombas lacrimógenas. La verdad es que vuelvo a reiterar, esto obedece a mentes enfermas que no son capaces de dialogar, aun cuando nos hablan de participación. ¿Usted cree que le podemos creer de este proceso o de esta forma de participación? Este país tiene que analizar lo que está pasando. Este país tiene que ponerse a pensar que aquí hay que cambiar lo que está pasando. Y por lo tanto, nuestra convocatoria, como en ese día, hoy día la volvemos a reiterar, es a organizarnos, es a movilizarnos, es a pensar en el país que queremos vivir. Porque no es este el país en que queremos vivir. Queremos una nueva forma de relación, de respeto con la naturaleza, de respeto entre las personas, de principios básicos que sustentan la vida y de efectivamente ser protectores de la infancia o de la tercera edad. Pero aquí lo que quedó demostrado es que existe un absoluto desprecio por la vida de parte de las autoridades, y eso se tiene que acabar. Pupeño también, vamos a una pausa musical que tiene que ver con esto, y la verdad es que esta canción va muy dirigida, ellos saben a quién, no van a entender ahí. Demos con esa música. A usted, Señor, me dirijo, que ha nacido en este suelo, a usted, legítimo hijo de perra y perro chileno, a usted que tiene el orgullo de ser el gran carcelero, de ser el gran traidor y embustero, a usted que tiene las manos manchadas con sangre humana, a usted que tiene su vida y su alma condenada, porque le da tanta
tanto miedo de que el pueblo esté en la calle, de que ría, de que marche, de que grite, de que cante. A usted que cuida el tesoro de sus amos industriales, a usted que es especialista en torturas infernales, a usted que con tanta muerte quiere llenarse de gloria, a usted que quiere atajar el caminar de la historia, a usted que será después de nuestra final victoria un desgraciado recuerdo de putrefacción y escoria, a usted que estará consciente de su derrota cercana, que sabe que si no es hoy, bien pudiera ser mañana, que sabe que si no es hoy, bien pudiera ser mañana. Bueno, ahí estamos de vuelta en nuestro programa Puma Puche Guarriameu Muliaín. En este programa que semana a semana le estamos contando de temas de nuestra gente. Bueno, pero aquí el programa se pone más entretenido porque llega y se incorpora también nuestra Lamien Mical, ya. Mari Lamien, bienvenida. Mari Lamien, estoy muy feliz también, Lamien, muy felicitaciones por todo lo que se logró, por la conmemoración de Macarena, qué bueno que se logró romper el cerco comunicacional y que la gente toda sabe la verdad y ahora quiere justicia. Bueno, la verdad es que también uno de los temas que nosotros debiéramos decir es que por primera vez los medios de comunicación hablaron del tema de Macarena, aun cuando lo trataron de deformar y ligarlos con los buses que se quemaron, pero hablaron del caso de Macarena por primera vez en 3 años, ¿ya? Entonces creo que efectivamente ahí logramos avanzar un peldañito en esta información de mucha gente que es necesario, ¿ya? Oye, también, bueno, tenemos temas también hartos que han pasado, cosas gratas y otras no tan gratas, ¿ya? Entonces, cuénteme, ¿por qué tenemos? Lo que tenemos para contar que, ¿sí? Bueno, sigue la invasión de las hidroeléctricas. ¿Ya? Ahí quieren meterse por todos lados, pero no saben con la chichita que se están curando, ¿ya? No saben que están las comunidades ahí resistiendo a que no se instalen los proyectos hidroeléctricos que perjudican la madre tierra, que depredan todo, que ¿ya? Perjudican a mapuche y no mapuche. ¿Ya? Está el caso de esto que se quiere instalar en Tolten, una central hidroeléctrica Los Aromos. Ah, ya, oye, sí, pues. Bueno, ahí tenemos algunas imágenes de este río, de esta lucha importante. Efectivamente, el tema de la ambición empresarial, el tema del extractivismo, no solamente ha estado en Tránguil, sino que ha estado en diferentes y sigue estando en diferentes lados. Pero también me alegra mucho saber de esto porque ahí esta empresa intentó instalarse, generó una cantidad de conflictos, pero también generó el levantamiento masivo de mucha gente que el día que tenían que aprobar esto llegó en forma masiva a rodear la intendencia con tanta presión que lograron rechazar ese proyecto. ¿Ya? Sí, bueno, es una iniciativa de empresarios españoles, hay que decirlo. Intervendrá 102 hectáreas para generar 19.9 megawatts de energía eléctrica. Cuenta con el rechazo de habitantes de 10 comunas de la provincia de Cautín, quienes que consideran que pone en riesgo la actividad turística y la pesca deportiva en la zona. También Leonardo Astete es un representante de vecinos que se oponen a este proyecto. Señala que la central provocará diversos problemas al turismo en la cuenca del Tolten, donde hay familias que viven de la pesca deportiva a través del alojamiento, restaurantes, boteros, etcétera. O sea, también perjudica la economía de la gente.
Bueno, digámoslo que más claro, iba a perjudicar a mucha gente porque hoy día la Claro. hidroeléctrica no va. Así Claro. que yo diría que ese es el motivo de alegría de esta semana. Claro. Y que efectivamente tenemos que celebrar que la lucha de los Peña y Damián de esas 10 comunidades finalmente triunfó. Así que sin duda. Pero también es importante, más allá de que hoy día haya triunfado, esto es un peligro permanente. Siempre va a haber otra empresa que va a tratar de instalarse por ahí. Entonces, tenemos nosotros un video que es necesario que lo conozcan porque su contenido es muy importante que lo tengan presente. Vamos con ese video. El río Tolten corre peligro, está bajo una amenaza tremenda y una de las tantas razones que tenemos para luchar en contra de estos proyectos extractivistas en este territorio es que nosotros como Che, como seres, como personas, comprendemos que los ríos, los Leufu, son seres vivos libres que deben seguir su curso sin intervención, pues detrás de ellos hay una fuerza gigantesca llamada Nienco, el guardián del agua. Ellos respiran y sienten al igual que nosotros. La intervención por mano humana solo sería terminar poco a poco con su vida y de paso terminar con la nuestra. Estos proyectos llegan a estas tierras usurpando los territorios y dividiendo a nuestra gente. Vienen aquí a robar lo que durante siglos defendieron nuestros ancestros y que ahora nosotros, más allá que un deber, tenemos que defender. Es este saqueo a nuestra madre tierra, Ñuquemapu, lo que nos tiene en medio de una de las crisis más grandes ambientales, de la cual en unos par de años más no habrá retorno, y eso será consecuencia de la codicia por el poder y el dinero. La importancia de cuidar y proteger la tierra, la Mapu, es una enseñanza que trasciende a través de los siglos. Parte del pensamiento del Raquizuam, de nuestros sabios ancestros, de nuestros Cuifique Cheyenne. Ellos cuidaron y dieron su vida protegiéndola, para darnos a nosotros un lugar donde existir y una misión, la misma que ellos cumplieron, defender la Ñuquemapu de las manos codiciosas. Estos proyectos tendrán un grave impacto para nosotros, para nuestro Kume Mogen, nuestro buen vivir. Asimismo, terminando con nuestros Lawentúe, nuestros lugares de remedios, acabando con su vida, exterminándolos a través del agua, contaminándolos, para que así no vuelvan a surgir. El río Tolten tiene una fuerza que nosotros no logramos comprender, algo tan grande que no logramos dimensionar, un Nehuen tan potente que da vida, tanto en su interior como en su exterior, y tiene un guardián enojado, que este invierno se llevó todo a su paso, porque él no quiere ser intervenido, y su gente tampoco quiere que lo intervengan. Para comprender esta lucha, primero tenemos que entender que a todos los seres vivos presentes en la naturaleza se les respeta, porque ellos están aquí incluso antes de nuestra existencia. Pensar en ellos como seres vivos y no como nuestros recursos debe ser un hábito, un cambio en nuestra mentalidad, porque la naturaleza se debe preservar sí o sí, por la defensa del río Tolten, por los ríos libres. Bueno, ahí queda claro en este video los contenidos. Y este no es solamente un tema de cosas materiales. Este no es solamente el árbol, no es solamente el río que genera kilowatts en la mente del empresario.
es el río que genera vida, es el río que genera bosque, que permite la alimentación, que permite los remedios para el pueblo mapuche. Entonces, aquí a la mente occidental también tiene que preocuparse de aprender un poco de estos. Son los temas espirituales de la naturaleza que hoy día no se están respetando. Y ahí entonces el pueblo mapuche tiene mucho que decir. Por lo pronto, este conocimiento de este video. ¿Le parece a usted lo mismo? Por supuesto, también el agua es tan importante, más aún cuando estamos en un país donde el agua está privatizada, en un país donde la desertificación avanza año a año, donde más y más comunidades están siendo abastecidas por camiones aljibes, no solamente en el sur, sino también en el norte, en todo Chile. Entonces hay que hacer un llamado a la conciencia también y a retomar también la espiritualidad que es el bosque y sus aguas que son puras. Bueno, saludo grande, abrazo grande para los Peñis de Tolten, para las Lamien, para toda la gente que se esforzó y que luchó por eso. Es una ¿Ya? fafa. ¡Ya! Pupeñi, Lamien. Oiga, también siguen pasando cosas, ¿ya? En estos días, bueno, se nos han acumulado harto material porque le trampeamos un programa a nuestros auditorios la semana pasada por la dinámica que se dio ahí. No pudimos hacer eso, pero bueno, estamos aquí tratando de retomar todos los temas. Hay un tema también importante que tiene que ver con las lenguas, pero para poner en un equilibrio las cosas, tiene que ver con los idiomas de los pueblos, de las naciones originarias. Muchas que se están perdiendo, muchas que hoy día son minoría y muchas que hoy día no están siendo consideradas para rescatarlas. Y en ese sentido a nosotros nos parece muy importante que ojalá ninguna lengua originaria se pierda. Cada pueblo tiene que hacer el esfuerzo por mantener, por recuperar sus lenguas, porque eso es un aporte cultural a la humanidad. Nosotros los mapuches haremos nuestro esfuerzo por nuestra lengua, por el mapudungún, pero también es importante, digamos, que otras lenguas sigan existiendo y sigan mostrándose. La FAO hizo un trabajo interesante ahí, que nos parece digno de compartirlo con ustedes, y bueno, y después de eso vamos a comentar un poquito, así que vamos con ese trabajo. Ayin mikurusunchik, ayin kausananchik. Mari compuche, mari pulamien, pupeñi. Canchis, tarpunchis y harcanchis semillas. Guema, dua taguting. Ni cachajik catero achulef, tomaron ojel nusitas. Muna Germán Casamatli wada. Shembasasunmun, kamshabi. Ha patane kihiyeyu, hai. Nienta mariquiña tribantu. Niemba popo no hay que ñan de varea. Bueno, como usted puede ver, ahí aparecieron algunos idiomas hablando de un tema. Mari, decía un peño por ahí, ¿ya? Bueno, es nuestro saludo, pero también aparecían otras versiones de ese mismo saludo. ¿Cómo debiera saludarla yo a usted, Lamien? Mari Lamien, me puede decir Mari ñaña, Mari. más cariñosamente. Ya. Somos compañeros, Ya. compan también se usa. Compan, o sea, podría decirle Mari compan. Me podría decir Mari compan. ¿Y por qué no hacerle un honor también a Macarena con la frase que se consignó en su homenaje en mapudungún? ¿Te parece si se la enseña a la gente para que se la sepa en mapudungún, también se empoderen de su idioma materno mapuche? Langumimi Macarena Valdés, Huelú Mari Pataca Comche Huichapuray. A Macarena Valdés la mataron, más 100.000 nos levantamos. Mire, bien, pues bueno, eso, bien. ¿Ve? Excelente. Oiga, bueno,
El día miércoles estuvimos en la Cámara de Diputados de Valparaíso. Cuéntenos un poco ahí qué pasó. Ahí en la Cámara hubo un foro muy educativo, yo diría muy potente, con mucho contenido. Yo lo escuché a usted también a dar su exposición sobre la problemática del medio ambiente y cómo nosotros como mapuche podemos aportar a que se detenga esta depredación de la madre tierra. Y también conocer cómo el agua está siendo usurpada, tomada por unos pocos privados en lugares en donde, por ejemplo, como donde están las paltas Petorca, todos estos lugares donde se está secando todo y la gente más vulnerable se ve sin agua, sin el vital elemento, por la avaricia de unos pocos. Eso es lo que se vio en ese foro. Sí, efectivamente fue un seminario, un encuentro interesante con actores sociales de prestigio ahí en los territorios, cada uno con una historia importante. Las compañeras de Tiltil estuvieron presentes ahí exponiendo lo que pasa con estas miles de toneladas de residuos que les llega diariamente de la región metropolitana, y que ellos hoy día ya no solamente es el tema de contaminación del aire, de los malos olores, sino que también la contaminación de las napas subterráneas, del aire, del espacio y de la calidad de vida de toda esa gente que está ahí. Sin duda es grave lo que está pasando. Estuvo también efectivamente la gente del norte, el compañero ahí de Modatima, Rodrigo Mundaca, ¿no? Sí, Rodrigo Mundaca. Y un peño de una fundación que estaba ahí también, que fue muy interesante. A mí me correspondió ahí hablar al menos en estos temas ambientales, bueno, de los temas ambientales, pero también de los contenidos ambientales, pero también del desarrollo sostenible, que es la propuesta que desarrolló Naciones Unidas el año 92, pero que ya no se ha podido implementar por la avaricia, por la presión de los industriales, del capitalismo, que al día de hoy uno puede decir que esa política bien intencionada no se ha podido implementar. Pero también colocar algunos temas que son realmente importantes, que van más allá de los temas ambientales y que tienen que ver con el introfilmogen. O sea, con esto un poco de lo que hablábamos antes, con cómo nosotros sentimos la naturaleza y cómo nos incorporamos en ella, no como dueños de la tierra, sino como parte de la tierra, y en ese sentido reconocer el espacio más humilde que tenemos como humanos. Si alguien se pone a pensar qué es más importante o quién es más importante sobre la tierra, la verdad es que el hombre ocupa el espacio bastante más inferior que el resto. Y la verdad es que aun cuando los egos salgan trastocados aquí, pero tenemos que entender que una abeja es más importante que nosotros, como humanos. Porque si las abejas en este planeta desaparecieran, nosotros tenemos 4 años de alimentación y después se acabó. Y se acabaron los humanos también. En cambio, si los humanos desaparecemos del planeta, la verdad es que incluso la naturaleza a lo mejor hasta se alegraría, porque dejamos de contaminar, dejamos de hacer daño, pero en fin. Pero, por lo tanto, eso nos obliga a tener una visión un poquitito más profunda de los temas, de los elementos de la naturaleza, no recursos, sino que elementos de la naturaleza que nos permiten la vida y cómo nos relacionamos con ella. De lo que decíamos antes, del espíritu que está en el río, del espíritu que está en el bosque, del espíritu que permite, en definitiva, que nosotros podamos usar esos elementos para la vida. Y por otro lado también, porque desde los temas ambientales tenemos que proyectarnos a la sociedad que queremos. Y nosotros aspiramos al Kumemoyen, al buen vivir, así se define esa traducción. Buen vivir, que significa una buena relación entre humanos, pero también una buena relación con la naturaleza. De usar lo que necesitamos y no depredar, y no, digamos, tomar más allá de lo que necesitamos en nuestras vidas, ¿ya? Y también hablamos de las consecuencias que ha tenido estas luchas ambientales en estos largos años.
y la verdad es que ahí han habido muchos detenidos, muchos que han caído, entre ellos Macarena, pero también Alejandro Castro, también el dirigente de la Forestal, también el otro Peñi de Mewin, en fin, la gente que ha caído por defender los espacios, por querer, digamos, que la naturaleza siga existiendo. Y nuestro llamado ese día fue a legislar sobre los derechos que tiene la naturaleza, no solamente los humanos. Entonces, cuando en algún proyecto por ahí se dice que hay que talar una cantidad de árboles nativos, pero que se van a reponer en otro lugar miles de especies de la misma especie, pero pequeñas, la verdad es que eso es como pedirle a las guaguas que puedan hacer el mismo trabajo de un hombre. No se puede, ¿ya? Un arbolito pequeño no degenera el oxígeno que genera un árbol de 200, 300 años. Un árbol de esa envergadura además genera sombra, genera, digamos, aporta a que efectivamente los climas vayan generando equilibrio, cosa que no puede hacer un árbol, una guagua en este caso, ¿ya? Entonces sí fue interesante eso, y permitió conversar, permitió ahí en el Parlamento colocar algunos temas para que los honorables también sepan que no basta con hablar del medio ambiente, hay que pensar un poquito más allá. Y bueno, eso sí se pudo hacer, ¿ya? Sí, se cumple totalmente la miel. Claro. Oiga, bueno, vamos a ir a una nueva canción, pero después vamos a tener unos invitados internacionales, ¿ya? Así es que los invito a escuchar esa canción y después nos vamos con algunos amigos que tenemos de visita, así que se los vamos a presentar con mucho agrado. Vamos con esa canción, Peñi. Y si tú quieres Neuen, pues que que nadie te respeta, cerdo y mierda llorón. Basura rastrera, lacayo del patrón. Fucking garrapata detestado, ratón. A tantos has desaparecido, a tantos has torturado, a tantos asesinaste y tantos niños baleados. Perro miserable, ya nadie cree tu mentira. Todo tu montaje se te cae encima. Tus fusiles y tanquetas motivan y animan para rociarte en benzina. Vamos a darte Wayton en el campo y en la capital, en las ciudades de todo el Gualmapu, nuestro pueblo se va a levantar. Again, vamos a darte Wayton en el campo y en la capital, en las ciudades de todo el Gualmapu, nuestro pueblo se va a levantar. Por eso, sé que guerrear Peñi por un guiñazo, sé que guerrear la tienda de camotazo, prende la mecha, fuego a los pacos, a la yuta culia, vamos a darle chalca. Sé que guerrear Peñi por un guiñazo, sé que guerrear la tienda de camotazo, prende la mecha, fuego a los pacos, a la yuta culia, vamos a darle chalca. El que no salte paco culiao, el que no
caliente fuego para esta sucia institución que vive del asesinato y la corrupción, vive de la tortura y de la humillación, vive parasitando por toda la nación. Si hay que guerrear Peñi por un guiñazo, si hay que guerrear la mierda de cabotazo, prende la mecha, fuego a los pacos, a la yuta culia, vamos a darle chalca. Si hay que guerrear Peñi por un guiñazo, si hay que guerrear la mierda de cabotazo, prende la mecha, fuego a los pacos, a la yuta culia, vamos a darle chalca. El que no salte, Paco culiao, el que no salte, Paco culiao, Paco, Paco, Paco culiao. El que no salte, Paco culiao, el que no salte, Paco culiao, Paco, Paco, Paco culiao. Bueno, como les decía, estamos de vuelta y estamos de vuelta con algunos invitados interesantes que han llegado por estos lados, por estas tierras. Grato, digamos, saber de que hay peñis también que nos escuchan en otros lados y que también están interesados en conversar con nosotros. Primero presentar al Peñi Matías, ¿no? Sí, Matías. Matías, muchas gracias por el espacio, por la invitación. Ya. Matías, ¿cuánto eres tú? ¿Cuál es tu apellido? Gufanti. Ya. ¿Y de dónde eres? Soy de la ciudad de Rosario, Argentina. Vecino nuestro. Vecino. Del otro lado de la cordillera. Del otro lado. Del Gulumapu. Sí. Ya. Bien. Bien. Y también tenemos a una lamien acá que Erika, ¿no? Erika, ¿cuánto? Erika País. Ya. ¿Y usted de dónde viene lamien? De Uruguay, Montevideo. Uruguay, Montevideo. Vecino del norte. También. Ya. Está bien. Está bien. Oiga, ¿qué le parece a nuestro invitado, Lamien? Me parece excelente, Lamien, porque las fronteras no deberían existir. No tenemos límites nosotros como gente que está en el área social, en las movilizaciones, el movimiento social no tiene límites. Así que acá bienvenidos todos de todos los puntos de este planeta al programa. Oiga, Matías, cuénteme, ¿qué representan ustedes? ¿Qué hacen? A ver, cuénteme un poquito de... Yo formo parte de un movimiento cultural internacional de jóvenes que principalmente a través del arte nos enfrentamos a las injusticias actuales y obviamente las causas de estas grandes injusticias que hoy estamos viviendo. Este movimiento fue creado por una joven italiana de 18 años, Sonia Bongiovanni, que va a estar en Chile en los próximos días. Y vamos a presentar junto a ella y jóvenes de diferentes partes de Sudamérica, de Argentina, de Uruguay y de Paraguay, una obra de teatro que se llama Sueño Blanco en el Museo de la Memoria, donde vamos a hablar justamente de todo lo que se vivió en Chile con la dictadura de Pinochet a partir de la muerte de Allende hasta la actualidad y las grandes injusticias que hoy estamos viviendo y que ustedes mismos estaban mencionando antes en este mismo programa, ¿no? La idea es traer un poco este movimiento que creamos entre amigos, entre jóvenes de diferentes partes y mostrar a la juventud de las sociedades, todas las que nos rodean, que podemos luchar y el arte es una herramienta muy fuerte para hacer esto, para romper barreras, para romper fronteras, para unirnos y enfrentarnos a este poder que nos está oprimiendo desde diferentes lugares, desde diferentes puntos, pero nosotros queremos darle una resistencia. Qué bien, pues Peñi. Oiga, bienvenido a esa lucha y ese aporte, digamos, a la cultura. ¿Qué día van a estar en el Museo de la Memoria? Vamos a estar el próximo viernes 30 a partir de las 19 horas en el auditorio del Museo de la Memoria. Con entrada totalmente libre y gratuita. Queremos hacer una invitación a todos aquellos que están luchando, a aquellos que están ya resistiendo de diferentes causas, por diferentes motivos, y también obviamente a aquellos que no lo están en este momento, pero los invitamos a sumarse a esta lucha que se está dando en toda Latinoamérica y en el mundo entero, con jóvenes, con comunidades, con los diferentes pueblos que se están alzando contra este gran poder que está reinando en el mundo en este momento. Ya, oye, ¿tú eres parte del elenco que actúa ese día? Yo voy a formar parte de la parte técnica ese día. Ya. Así que voy a estar ayudando un poco detrás de escena, pero van a venir aproximadamente entre 15 y 16 jóvenes, todos formando parte también
de escena como también de detrás de escena. Ya, mire bien. Oiga, y usted, cuénteme, ¿por qué hace? ¿Cuál es su organización? Sí. Bueno, formo parte del equipo de redactores de un medio alternativo que se llama antimafia2000.com, que bueno, los invito a todos, por supuesto, a entrar a la página a leer nuestros artículos, que también nace en Italia. Su fundador se llama Giorgio Bongiovanni, y Antimafia nace en Palermo. Es una redacción es una revista temática que se dedica más específicamente en Italia a lo que es la lucha y la denuncia contra de la mafia. Pero la mafia que se extiende también a Sudamérica, sobre todo a Latinoamérica, la mafia que nos relaciona con el narcotráfico, nos relaciona con el tráfico de armas, nos relaciona con la influencia en las leyes que se crean en nuestros narcoestados sudamericanos, que hacen posible que el crimen organizado se movilice sin fronteras también. Así como nosotros nos movilizamos socialmente en la lucha por los derechos humanos sin fronteras, ellos lo hacen incluso más abiertamente. Es así que entonces nace en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, Antimafia también, pero nos especificamos mucho más en lo que es derechos humanos. De hecho, nosotros cubrimos todo, bueno, tenemos un fuerte vínculo con la resistencia Cuyamén, cubrimos todo el evento, toda la situación que hubo en torno a la muerte de Santiago Maldonado, cubrimos cuando le hicieron la extradición al lonco Facundo Jones Guala. O sea, tenemos una relación muy estrecha con lo que la es muerte de Rafael Nahuel también. También, exactamente. Tenemos una relación muy estrecha con lo que es la comunidad mapuche, porque creemos, así, si bien nuestro discurso siempre obviamente es a favor de los derechos humanos, a favor de la vida y en contra de la violencia en todas sus expresiones, entendemos profundamente que la relación con la madre tierra, con los conceptos espirituales que nos vinculan entre los seres humanos y con el planeta, tiene que estar presente en toda lucha. Sin esa base, las luchas tienden a fracasar. Las luchas, los ideales políticos, las ideologías políticas fracasan si no tienen una base, una sustentación que lo vincule muy directamente con el planeta. Antimafia es como una especie de la cuna donde nace el movimiento Our Voice. Y bueno, donde están ellos, vamos nosotros siempre, porque entendemos que la juventud, ¿no? Ellos tienen ese fuego, esa fuerza, esas ganas y son incorruptos. Entonces, si nosotros desde cuando son jóvenes los apoyamos absolutamente, podemos quizás, tenemos a través de ellos la esperanza, y más que esperanza, la certeza de que podemos quizás empezar a cambiar un poquito la sociedad, el mundo en el que vivimos. Y eso involucra también, sobre todo, borrar las fronteras. Aquel sueño de la patria grande, ¿no? Que tenía Bolívar, que tenía Artigas, que nosotros somos un pueblo que hablamos un mismo idioma, que si bien también nos conquistaron, ¿no? Nos asesinaron, nos persiguieron, nos usurparon nuestras tierras, somos uno solo. Entonces tenemos que estar unidos en estas luchas. Ya. Oiga, y cuénteme una cosa, esto de las antimafias, ¿cómo, de acuerdo a lo que ustedes han investigado, cómo se ha formado esta de las mafias que hoy día controlan algún espacio importante en esta América Morena? Sí, la mafia obviamente es un fenómeno que nosotros asociamos siempre con Europa, con Italia sobre todo, ¿verdad? Es una forma de organización, es hasta cuasi, no se puede decir religión porque no tiene las características, pero es un grupo muy unido que tiene sus propios valores, sus propios códigos, sus propias maneras de manejarse, ¿no? Y de instaurar entre ellos justicia, entre comillas. Y en Latinoamérica, desgraciadamente, nos han inculcado la idea de la mafia como algo romántico. A través de las películas como El Padrino, de las seriales como Los Sopranos, nos han de alguna manera dado una imagen como que la mafia es justa, la mafia ayuda al más pobre, la mafia ayuda al que no tiene. Nos han dado una idea romántica. Nosotros estamos en condiciones de asegurar que no es así, que la mafia lo que hace el trabajo sucio y que hace la conexión entre la política, ¿verdad? Y aquellos que crean que necesitan que las leyes los amparen en sus
campañas delictivas, en su necesidad de tener cada vez más poder, el verdadero poder gobernante, ¿no? Porque estudiando las historias de los países latinoamericanos como de cualquier parte del mundo, podemos ver que en general detrás de las políticas, detrás de las supuestas democracias, siempre existe una oligarquía y siempre existe una élite que es la que verdaderamente gobierna esos territorios. Son los terratenientes, son las grandes familias dueñas de países enteros, naciones enteras, que son los que toman las decisiones. Los gobiernos de turno son simplemente caras que van cambiando, fachadas que se van modificando de acuerdo a cómo está el clima social en cada territorio, cómo está el país en ese momento, o qué le sirve mostrar en ese momento, pero al final las políticas se mantienen, las políticas profundas se mantienen siempre iguales, porque las familias que gobiernan son siempre las mismas. No existe una democracia real en ese poder detrás de la supuesta democracia, de los supuestos gobiernos. La mafia justamente es de alguna manera la que entrelaza ese poder con las políticas que nosotros conocemos, los presidentes que nosotros conocemos, y forma lo que fiscales y jueces que están investigando en Italia en este momento llaman un sistema criminal integrado, que es un poder que está por encima de cualquier nación y realmente toma las decisiones que quiere tomar, haciéndose propietario de las herramientas del sistema para poder aplicar esas decisiones. La mafia hace el trabajo, digamos, el trabajo sucio, lo que está abajo, detrás de las cortinas, lo hace la mafia. Si vos querés decir ¿qué es la mafia? Yo te puedo decir que es una multinacional del crimen, por decirlo de alguna forma. Y se expresa en América Latina a través de las multinacionales económicas. Con los aparatos de gobierno, la fuerza de seguridad, los gobiernos que existen en cada país y todos los aparatos, incluso los medios de comunicación, por ejemplo. Los medios hegemónicos son una gran herramienta del poder. Oye, ustedes, mira, escuchándolo a ustedes en este discurso, me parece haber escuchado algo parecido en los movimientos en Chile del no más TPP. ¿Qué opinan de eso ustedes? Yo particularmente no estoy muy interiorizado en los temas actuales de Chile, más que estas cuestiones generales que se repiten en diferentes naciones. Es la primera vez que con el movimiento llegamos a Chile. Nuestra idea es venir y empezar a participar cada vez más, involucrarnos en estas cosas. Sabemos a rasgos generales que Chile está en un constante y fuerte lazo con Estados Unidos y obviamente eso genera acuerdos económicos y acuerdos, tratados que intentan cada vez más darle fuerza a la monopolización del capitalismo y a un capitalismo salvaje que viene de la mano de la derecha, del neoliberalismo, que se viene aplicando en los diferentes países de Latinoamérica. El TTP seguramente es uno más de estos tratados, obviamente algo que tenemos que estudiar y que tenemos que saber muy bien hacia dónde está apuntando, porque decide por la vida de nosotros, decide por la vida de la ciudadanía y no está siendo propuesto a la ciudadanía como una opción, sino que está intentando imponerse a la población sin ningún tipo de decisión, votación o aprobación, consenso de la opinión pública en general. Entonces, toda política que se intenta imponer, todo tratado que se intenta instalar sin que la población sepa mucho, sin que la población esté muy enterada, seguramente trae por detrás un gran negocio y grandes políticas de parte de las grandes potencias, en este caso Estados Unidos, que es la potencia que más está sobre todo el territorio de Latinoamérica, y son tratados que tenemos que ir a buscar porque si creemos en la democracia y creemos que el pueblo tiene que tener el poder como es realmente así, tenemos que defender esto investigando, informándonos y intentando difundir de todas las maneras posibles. El TTP, tanto como el TLC, obviamente, que son aparatos que le intentan dar, ¿no? Aparatos hegemónicos, que intentan dar como una sustentación legal a algo que ya está sucediendo, que viene sucediendo de hace más de 200 años, de verdad. Pero a su vez, al mismo tiempo, lo que intentan hacer es sumergir la economía que podría resurgente, o sea, la economía que pueda salir de nuestros propios países, Uruguay, Chile, porque Uruguay también hay una fuerte resistencia de parte del pueblo, que
porque en realidad eso apunta a que nosotros consumamos siempre, seamos dependientes económicamente de Europa, de Estados Unidos, y que nuestra economía y que nuestra propia producción comience a mermar, al punto de que ellos nos ponen a nosotros cómo y cuándo y de qué manera y patentan nuestra producción. O sea, me parece que convirtiendo los países en colonias. No, seguir, o sea, en realidad lo que están haciendo es terminando de cerrar la puerta, porque ya colonias somos de hace más de 200 años, y con estas cosas lo que intentan hacer es dar el golpe final. Nosotros no se puede hablar de TTP y TLC si no se habla de la dictadura, no se puede hablar de muchas cosas si no recordamos la historia, que para mí es un proceso, para nosotros es un proceso que se viene dando paso por paso, muy bien pensado, muy bien desarrollado, y los tratados como el TPP lo que hacen en realidad es terminar de consolidarlo. Ese programa que inició en Chile con Pinochet y se sigue llevando adelante a través de los diferentes gobiernos que se fueron presentando. Ya, oye, Peñi y Damián, mira, la verdad es que yo comparto las críticas que ustedes hacen. Si yo podría llegar a una cantidad de temas más. Pero bueno, como tenemos poco tiempo, a mí me interesa pasar a la otra parte. O sea, cuando yo digo, mira, ¿sabes qué? No me gusta la administración de, no sé, de la escuela, del país, de la región. Y un poco lo que decíamos antes, o sea, critico esto, lo otro, pero nuestra propuesta es esta. ¿Cuál es la propuesta de ustedes frente a estos temas? ¿Cómo enfrentarlos? ¿Para dónde caminar? O sea, porque sin propuesta la verdad es que la crítica como que le falta una pata a la mesa. Es fácil hacer la crítica, es fácil criticar sin pensar en una solución. El primer paso de la propuesta que nosotros como movimiento planteamos y llevamos a todos los lugares en los que estamos y nos presentamos con el teatro, con la música, con el baile y con las diferentes herramientas artísticas que son formas de comunicación, es como primer paso unirnos en esta resistencia, unirnos más allá de qué organización formamos, de qué sociedad formamos parte, de qué país formamos parte, unirnos más allá de cualquier frontera, de cualquier límite cultural, de cualquier límite que nos intente poner el sistema, informarnos y empezar a decir, acá estamos acá nosotros y no estamos de acuerdo con esto. Es un primer paso que fuimos llevando a diferentes líderes sociales, que fuimos proponiendo a diferentes organizaciones y creo que unir fuerzas es lo que falta en este momento para de verdad dar un enfrentamiento a todo esto. No estamos solos, hay muchas personas luchando, hay muchas organizaciones que en este momento están resistiendo, están peleando por verdad, por justicia, por mártires que dieron su vida y entregaron su vida por causas absolutamente justas y nobles en el mundo. Tenemos que reunirnos, tomar la fuerza para vencer cualquier egoísmo o individualismo que podamos tener, entendernos como ciudadanos de este mundo y como una misma familia que tiene que salir a enfrentar este gran mal de la sociedad, saliendo a decir la verdad, saliendo a juntarnos y decir qué es lo que está pasando, qué es lo que nos están ocultando, qué es lo que los medios de comunicación no están mostrando, qué es lo que los gobiernos no quieren que nosotros sepamos, salir a despertar esa conciencia colectiva que podemos despertar únicamente si nos unimos entre todos con este único fin de poner la vida por sobre cualquier negocio, la vida por sobre cualquier tipo de sistema, sea el capitalismo, no sea el capitalismo, cualquier sistema, la vida por sobre todas las cosas. Cuando Matías dice poner la vida, esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos para poder dar el próximo paso, que es decir, ¿cómo lo hacemos? La primera pregunta es, ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar? ¿Qué estás dispuesto a renunciar? ¿Estás dispuesto a renunciar a tu familia, a tus amigos? ¿Estás dispuesto a renunciar a tu propia vida porque serás muy perseguido? Seguramente si presentás una alternativa económica, social. Nuestra alternativa es la solidaridad, la economía solidaria, es la unión de los pueblos, es buscar el don que tiene cada pueblo, qué capacidad productiva tienes tú, qué capacidad productiva tiene otro, qué producís tú y qué producís tú. Y entre nosotros
porque si nosotros nos unimos, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, no precisamos de nada, no precisamos de nadie más. Entonces es decir, bueno, Chile aporta el salmón, Uruguay aporta cítricos, Argentina aporta arroz. Entonces empezar a como que realmente hacer un intercambio, una gran comunidad, una gran comunidad económica y luego socialmente es volver a las raíces, ¿no? Y dejar de, perdón que te interrumpa, dejar de sostener a estos gobernantes. Los gobiernos existen porque los sostenemos nosotros, los políticos existen porque los sostenemos nosotros, las religiones existen con tanto poder porque las sostenemos nosotros. Tenemos que abandonar esta fuerza que le estamos dando a personas que nos están maltratando, que nos están violentando, que nos están matando y que están explotando nuestra tierra. Tenemos que sacar el apoyo a estas personas y decir, nosotros no necesitamos a políticos corruptos, no necesitamos a estas religiones que vienen acá a enseñarnos cómo tenemos que vivir, no necesitamos absolutamente nada. Ponemos la libertad, la vida, la justicia por sobre todas las cosas. Y en base a esos valores, en base a la verdad, en base a la justicia, en base a la libertad, creamos entre todos una nueva sociedad. A eso apuntamos. Dejemos de apoyar a políticos que nos están mintiendo en la cara, a medios que nos están mintiendo en la cara. Dejemos de financiar nosotros a este capitalismo que nos está explotando. Esta estructura económica depende de los pobres, o sea, somos nosotros los que estamos sustentándolos a ellos. Basta con ser valientes y decir, hasta acá llegamos. Y darnos la mano entre los todos y decir, bueno, hasta acá llegamos, ahora vemos qué hacemos. ¿Cómo empezamos? Bueno, borrón y cuenta nueva, ¿no? De alguna forma se empezará, pero primero hay que tener la determinación de decir, no, ya está, nosotros somos los que votamos cada 4 años, nosotros somos los que le apoyamos, nosotros somos los que dejamos que firmen tratados a nuestras espaldas sin ir a la calle a protestar, somos nosotros que nos descansamos en ellos, porque pensamos que la obligación como ciudadano es ejercer el derecho al voto y luego me lavo las manos. No es así. Tú ejerces el derecho al voto, si hablamos de democracia, pero después tenés que controlar ese voto que tú entregaste. Y nosotros generalmente no lo hacemos. Nos vamos a la casa a tomar mate, a tomar un café y dejamos que ellos nos roben. Y después nos quejamos, pero seguimos siendo esclavos de ellos. Porque basta con que un día apaguemos todos la luz y no usemos la luz un solo día para darles un golpe que ni se imaginan. O que nosotros no paguemos las facturas. No existe que tú tengas que pagar el agua, la luz, algo básico en esta sociedad. Estamos en un 2019 que una persona que no pueda pagar le corten la luz, le corten el agua. Es demencial. Y después decimos que, a nosotros nos dicen locos después por plantear esto, pero no es normal. Nos acostumbramos a vivir en una sociedad que no es normal, no es justa. Y después los valores de justicia, los valores morales, nos los inculcan al revés. Y nuestros chicos crecen pensando que la justicia quizás significa repartir un pedazo de pan en partes iguales. Quizás no es esa justicia, quizás la justicia es que tú precisas un pedazo de pan un poquito más grande y aquel un poco más chico. Y entonces no tenés que dejar que te salga tu instinto humano o animal de decir, no, pero ¿por qué eso no es justicia? No, es entender realmente qué significa la palabra justicia, qué significa la palabra valores y qué significa sobre todo la libertad. Entonces, primero nos preguntamos eso y después vemos qué podemos hacer, ¿no? Oiga, bien, me parece, bueno, va a ser un debate muy fuerte e interesante, ¿ya? Oye, Miguel, ¿qué te parece? Es una propuesta que comparto totalmente. Yo pienso que si todos los líderes sociales se unen en toda Latinoamérica y en todo el mundo, podemos parar este monstruo que es el capitalismo, este monstruo que es el empresariado inconsciente, este monstruo que es el fascismo, el racismo, la discriminación y la ilógica. Hablando de la ilógica, estamos en un país, Chile, que eligió por segunda vez a un presidente acusado de ser ladrón. Y por un banco, más encima. Entonces, cambiar esa mentalidad de la gente, ese paradigma, esa ilógica de las masas que no los vamos a culpar. Todos los días los bombardean con mentiras desde los medios de comunicación. ¿Cómo culparlos? Pero ahí está nuestra tarea, en las organizaciones sociales, en los líderes sociales, poder cambiar esa mentalidad, hacer conciencia, difundir este mensaje y no ponernos fronteras nosotros mismos, sino que se expanda en todo el mundo esta semilla del cambio y que mejor si habemos más y más cada día de jóvenes de todas las edades, nos levantamos y decimos fuerte que ya se acabó la injusticia, se acabó la depredación y se acabó todo
esta injusticia, esta inequidad hacia siempre los más vulnerables, los más pobres. Eso es lo que sufren. Bueno, la verdad es que podríamos seguir conversando un buen rato más, pero el programa se acaba y tenemos ahí tiempos limitados. Entonces, Matías, yo te digo, mira, 1 minuto para que entregues tu mensaje ahí de lo que quieras decir, sin restricción. 1 minuto. Invitamos a todos los jóvenes, a los que están luchando, a los que no están luchando, el próximo viernes 30 a las 19 horas, a la obra de teatro Sueño Blanco, en el Museo de la Memoria, para hablar esto, para ponernos a pensar un poco en esto, dar lugar a que nos podamos expresar más allá de cualquier límite que nos intenten poner y podamos unirnos, como decíamos acá, para hacer esta resistencia y conseguir realmente una justicia social verdadera y no una justicia de palabra como nos ofrecen los políticos, como nos ofrecen los gobiernos actualmente. Invito a la gente a conocer nuestras redes sociales, buscarnos como Our Voice en Facebook, en Instagram, en YouTube y poder ver todo el trabajo que estamos haciendo en Latinoamérica como en el mundo entero. Bien, pues. La mía, Erika. Bueno, mi mensaje también es su minuto. En realidad mi mensaje es que espero que hayan escuchado. Mi mensaje es que hayan escuchado el mensaje de Matías, que vayan a verlos a ellos, que los jóvenes vengan, que se junten, que se arrimen y que se animen a luchar, pero a luchar unidos. Entonces, vayan a ver al grupo, a estos chicos maravillosos que se llamados Our Voice, nuestra voz. Entren a sus redes sociales y también entren a antimafia2000.com. Ya, oiga, bueno, estamos llegando al final del programa, nos pasamos un buen poquito, pero bueno, valía la pena. Vale la pena. ¿Ya? Hay que conocernos. Claro, ¿no? Y tenemos que comenzar a conocernos, a interrelacionar, a compartir una cantidad de ideas, de propuestas. La nueva sociedad la tenemos que diseñar, la tenemos que pensar. Y yo comparto el punto de partida esto de que tratemos de construir ese sueño de Bolívar, de la patria grande de América Latina. ¿Ya? Bueno, Mical, su minuto para que se despida y vamos colocando fin al programa. Bueno, eso, seguir con el mensaje nomás, pues, a unirnos y a lograr por fin ya la justicia que todos nos merecemos, la vida que todos nos merecemos, el buen vivir que todos nos merecemos. Así que, Peucayal, Pehuayu, Compuche, nos vemos pronto y nos vemos en el próximo capítulo. Eso, de Pumapuche, Guardiameu, Amuliay. Exactamente. Oye, bueno, Pupeñi, Pulamien, auditores que nos siguen semana a semana. Este es un programa que ha tenido de varias cosas hoy día, pues, ¿ya? Primero de cosas muy emotivas que pasaron con el aniversario de Macarena, esa lucha que seguimos dando ahí, con lo bueno, lo excelente del respaldo de muchas, de miles de personas en diferentes lugares, pero también ese negativo que habla de estas mentes perversas que hay que cambiar en estos países. Pero también de estas luchas que se siguen dando, de estas luchas que han tenido estos pequeños triunfos, como el caso de la gente de Tolten, que ahí, digamos, con su lucha impidió que se instalara una hidroeléctrica que iba a dañar un río, que iba a dañar el territorio. No sé, por los espacios donde vamos abriendo y vamos colocando estos temas, como fue el Parlamento y la posibilidad de ir a colocar ahí unos temas nuestros, ¿ya? Entonces, y por supuesto, hoy día con estas relaciones internacionales y con estos amigos que nos visitan y que nos traen, pareciera que nuevas ideas, pero que también se dan en Chile. Entonces, a lo mejor lo nuevo va a ser que nos encontremos y que nos encontremos a conversar, a darnos la mano, a proyectar, a iniciar un camino juntos en esta historia. Así que, Pupeño y Pulamien, hasta la próxima semana, Peucayal, y bueno, ahí con todas las energías para seguir trabajando. Peucayal, Pupeño y Pulamien. Thank you.